Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Percy Jacobs. En el presente video le daré un análisis respecto del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Cabe resaltar que este libro fue escrito por Nicolás Maquiavelo cuando él estaba en una especie de cautiverio o estaba desterrado porque había sido acusado de conspirador por los gobernantes de turno. Maquiavelo fue un diplomático y político de su época, además de filósofo. Entonces, escribe el presente libro que es publicado hasta que él está muerto, o sea, no lo publicaron en vida. El libro que estoy analizando tiene, digamos que el fin principal de ser una especie de tratado o temario político, que lo que pretende es dar una serie de consejos al gobernante de turno, que en aquel entonces eran príncipes, que tenían a su cargo principados, para intentar llegar al poder, mantenerlo y evitar fracasos. Cabe resaltar que dentro de la misma obra el autor indica que este libro o estos consejos más bien deben aplicarse únicamente a los principados y deja por fuera a las repúblicas. Entonces, el análisis también debe girar un poco en torno a esto, siento yo, porque pueden haber otras, digamos, por las formas de gobierno pueden existir, digamos, en una república otros organismos que generen algún tipo de contrapeso para las decisiones que se tomen eh, en los principados. Inicia diciendo Maquiavelo, más o menos haciendo una descripción de lo que son los principados, la naturaleza de los principados y las características de los principados. Lo que nos da a entender es de que dependiendo de la característica de los principados va a ser la dificultad que exista para gobernarlos. Pero en sí, básicamente lo que él quiere dar a entender quiere trasladar a los príncipes o gobernantes es de que el príncipe debe estar siempre cerca y atento a lo que el pueblo requiera, digamos, ¿verdad? No debe ser un gobernante ausente, ni mucho menos. En los capítulos posteriores ya habla respecto de las formas de cómo hacer para llegar a tomar el poder, y esto puede ser respaldado por la fuerza, digamos que en este caso sería una forma militar, digamos, o milicia. En aquel entonces eran milicianos o mercenarios, existían dos tipos de formas de hacerlo. Por otra parte, ya más adelante en el libro lo que pretende es resaltar las características que debe contar un líder, digamos, o un gobernante para poder permanecer en el poder. Es la verdad un libro bastante interesante que puede servir como para formar liderazgos, inclusive en nuestra época, pero debe ser analizado contextualmente. En mi caso yo quiero tal vez centrarme en mi análisis, en hablar de ciertos aspectos que me llamaron la atención. El principal para mí es de que lo que Maquiavelo intenta decir es de que pueden existir distintas formas de cómo llegar al poder para gobernar distintos tipos de sociedades, llamémosle así, que obviamente van a tener distintas características, pero lo que debe prevalecer y lo que debe resaltar es la sensatez que debe tener el gobernante, o sea que el gobernante debe de adaptarse a las características del pueblo que va a gobernar para poder sobrevivir en el poder. Entonces, en este caso, las características son, él menciona varias, pero, por ejemplo, menciona que deben de adaptarse según la necesidad que tenga de utilizarlas. Por ejemplo, habla de cobrar impuestos, digamos, pero habla que debe cobrarlos de alguna forma con los menos favorecidos y aplicarlos de una manera distinta con los más favorecidos. Eh, También menciona, por ejemplo, una parte muy importante del libro que fue la que más me llamó la atención a mí,
es donde habla respecto de que el gobernante debe de aprender a ser malo, o sea, no debe ser bueno siempre. Él da a entender que si un gobernante es bueno, puede perder su poder porque no va a tener respeto, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que él da a entender con esa frase que utiliza, que no la cito textualmente porque no la tengo mentalmente clara, digamos, o sea, en el sentido de tenerla puntualmente, perdón, lo que él da a entender es de que se debe aprender a ser, como gobernante, se debe aprender a ser malo, pero se debe también saber en qué momento utilizarlo, porque esto le servirá para ejercer su poder. Por otro lado, también menciona respecto de si es, qué es mejor, si ser temido o ser amado. Dice que las dos características son buenas, pero eh, es muy difícil poderlas aplicar a las dos al mismo tiempo y que él prefiere ser temido, que el líder sea temido a que sea amado, porque el amor es un sentimiento que puede ser, digamos que en algún momento interrumpido y puede volver a instaurarse. En cambio, el ser temido implica un castigo, una sanción o algo. Entonces él prefiere o le sugiere a los gobernantes que sean mejor temidos, lo cual significa en algún momento que utilicen la maldad o la crueldad, como él lo menciona, ¿verdad? O sea, es una correlación entonces lo que estamos indicando de las características que debe tener el gobernante. Entonces, si bien es cierto, licenciado, que este es un tema muy extenso, nos damos cuenta que en la actualidad se aplican este tipo de características por los gobernantes de turno, porque ellos van como que jugando el papel que les conviene en el estrato de la sociedad que les conviene, aplicando de alguna manera lo que Maquiavelo sugiere. Entonces es un tratado político muy importante desde aquella época hasta nuestra actualidad, que sería bastante importante analizar detalladamente y poder quizá aplicarlo por parte de nuestra, digamos, al momento de intentar formar parte de alguna organización y por lo tanto poder ser unos líderes eh, que estemos en favor, digamos, de permanecer en el poder, pero no de una manera violenta, sino de una manera sensata, congratulándonos y sintiéndonos bien con las personas que están alrededor nuestra. Muy amable licenciado, muchas gracias y buena tarde.